Hay momentos en la vida que detienen el tiempo por completo, instantes que quedan grabados en la memoria como fotografías indelebles, imágenes que ni los años ni las arrugas logran borrar. Ese segundo exacto en que miras a tu propio hijo y no reconoces quién es. Eso sentí precisamente cuando abrí la puerta de mi casa, después de 5 largos años sin ver a Esteban. 5 años, 60 meses, más de 1800 días sin un abrazo, sin escuchar en persona aquella voz que alguna vez fue de niño y que tantas noches acuné en mis brazos. Soy Graciela Fuentes, tengo 67 años y vivo sola en mi pequeño apartamento en el barrio San Cayetano de Bogotá. Un lugar sencillo, pero que siempre estuvo lleno de amor, incluso cuando el silencio se volvió mi único compañero. Trabajé como maestra de primaria durante 40 años en la Escuela Pública Las Américas. Una vida dedicada a formar niños, a enseñarles a leer y escribir, mientras criaba a mi propio hijo después de que mi esposo, Antonio, falleciera de cáncer cuando Esteban apenas tenía 12 años. El día que Esteban regresó estaba inusualmente caluroso para Bogotá. Me había levantado temprano, como siempre hago. Regué mis plantas, preparé mi desayuno con arepas y café, barrí el piso, pasé un trapo por los estantes. Mi casa siempre ha sido sencilla, pero limpia. Los muebles son viejos, algunos heredados de mi madre, otros comprados con mucho sacrificio a lo largo de los años. Las paredes necesitan una nueva capa de pintura, es cierto. La llave de la cocina gotea desde hace meses, pero el plomero cobra una fortuna por repararla. Con mi jubilación, tengo que elegir entre medicinas y reparaciones. Aquella mañana recibí un mensaje en mi celular. Era él, Esteban. Mamá, voy a visitarte hoy. Llego a las 2 de la tarde. Así, sin más explicaciones, sin decir por qué, después de tanto tiempo decidió aparecer. Mi corazón se aceleró. Comencé a temblar. Corrí a la cocina y abrí la nevera. ¿Qué tenía para ofrecerle? ¿Qué podría cocinar? Recordé el sancocho que tanto le gustaba en su infancia. Todavía tenía tiempo de prepararlo. Mientras cortaba las verduras, mi mente viajó por los años. Esteban creciendo, aprendiendo a caminar, cayéndose de la bicicleta y viniendo llorando a mis brazos. Su primer día de escuela, su graduación, el día que anunció que se iría a Santiago de Chile. Mamá, aquí no hay futuro para mí. Fue como una puñalada, pero contuve las lágrimas y lo apoyé. Una madre es así, ¿no? Cortamos pedazos de nuestro corazón y dejamos que nuestros hijos se los lleven. Al principio, llamaba cada semana. Después, pasó a ser una vez al mes, hasta que las llamadas se volvieron escasas y finalmente casi inexistentes. Un mensaje en Navidad, otro en el Día de la Madre. Cuando los nietos nacieron, Daniela y luego Matías, solo supe por fotos enviadas por celular. Un día los traeré para que los conozcas, mamá. Ese día nunca llegó. Limpié la casa entera en esas pocas horas. Puse el mantel que uso solo para ocasiones especiales, aquel con bordados que compré cuando me jubilé. Separé los mejores cubiertos, los pocos que todavía tengo del juego que recibí en mi boda. Me puse perfume, me arreglé el pelo, me vestí con una ropa bonita. Me miré al espejo y vi a una señora de cabello blanco con profundas arrugas alrededor de los ojos. Los años no perdonan a nadie. A las 2:15 sonó el timbre. Mi corazón casi se salió por la boca. Respiré profundo, ajusté la blusa y fui a atender. Cuando abrí la puerta, tuve que sostenerme del marco para no caer. Mi hijo estaba allí, pero parecía otra persona. Delgado, demacrado, con profundas ojeras, muy diferente a aquel joven confiado que vi por última vez. Aún así, era mi hijo, mi niño. Abrí los brazos esperando un abrazo prolongado. «Hola, mamá», dijo secamente, apenas tocándome en un abrazo rápido y distante. Entró mirando alrededor, como si estuviera en un lugar extraño y no en la casa donde creció. Vi sus ojos recorriendo la sala, notando el papel tapiz despegado en una esquina, el sofá gastado por el tiempo, las plantas que son mis compañeras. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que jamás olvidaré. «Qué lugar tan horrible, parece una pistola». El tiempo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta por algunos segundos. Miré a aquel hombre frente a mí, tratando de encontrar al niño que una vez acuné en mis brazos.
¿Cómo podía hablar así de la casa donde vivió toda su infancia? De la casa que mantuve sola después de que su padre falleciera, cuando Esteban tenía apenas 12 años. 40 años criando a un hijo, noches sin dormir cuando tenía fiebre, horas extras en la escuela para poder pagar un curso preuniversitario, presupuestos ajustados para garantizar que tuviera la oportunidad que yo nunca tuve, estudiar en una universidad. Todo eso para escuchar que mi casa, mi rincón, el lugar que mantuve con tanto sacrificio, parecía una pistola. Respiré hondo, muy hondo. Sentí algo dentro de mí romperse, pero al mismo tiempo surgir una fuerza que había estado dormida durante años, mientras aceptaba las migajas de atención que mi hijo me daba. Miré directamente a sus ojos, esos ojos verdes que heredó de su padre, y comencé a hablar. No grité, no, hablé pausadamente, para que cada palabra penetrara profundo. Fue como si una represa se hubiera roto. Palabras que habían estado atrapadas durante años comenzaron a fluir. Hablé sobre la soledad, sobre esperar llamadas que no llegaban, sobre los nietos que no conocía. Hablé sobre los sacrificios, las noches de trabajo, los ahorros para pagar su universidad. Hablé sobre el amor que nunca disminuyó, a pesar de la distancia y el silencio. Vi su rostro cambiar mientras hablaba. Primero sorpresa, luego vergüenza y entonces algo que no esperaba ver. Vi dolor, vi desesperación en los ojos de mi hijo. Fue cuando noté que algo estaba muy mal. El Esteban que conocía, que había construido una vida exitosa en Santiago, nunca volvería para criticar mi casa de esa manera. Había algo más allí. Cuando terminé de hablar guardé silencio, esperando. Él bajó la cabeza y por un momento pensé que se iría, que cerraría la puerta y nunca más volvería. Sería el dolor final, el capítulo de cierre de nuestra historia. Pero entonces vi algo que jamás imaginé ver. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi hijo, y no eran algunas pocas gotas. Era un llanto convulsivo de alguien que contuvo por mucho tiempo y finalmente se quebró. Ustedes que están viéndome ahora, ¿alguna vez han visto a su hijo, ese que siempre pareció fuerte, derrumbarse frente a ustedes? Es una visión que parte el corazón de cualquier madre. No importa la edad, cuando vemos a nuestros hijos sufriendo, algo dentro de nosotras se despedaza. Allí, de pie en la sala de mi pequeño apartamento, comprendí que aquella historia tomaría un rumbo muy diferente al que imaginé cuando abrí la puerta. No se trataba de un hijo ingrato que volvía para juzgar a su madre. Era algo mucho más profundo, una herida que todavía no podía ver completamente. Vamos a sentarnos, le dije, señalando el viejo sofá que tantas veces nos había acogido. La comida que preparé con tanto cariño esperaba en la cocina, pero en ese momento había algo más importante que servir, la verdad. Lo que sucedió después de ese momento cambiaría para siempre nuestra relación. Nos sentamos en el sofá viejo, aquel mismo donde le leí tantos cuentos a Esteban cuando era niño. El tapizado está desgastado en los brazos. Hay incluso un pequeño rasgón en la esquina que cubro con un cojín bordado. Pero este sofá guarda recuerdos que ningún mueble nuevo jamás podría reemplazar. Fue en él donde Esteban dio sus primeros pasos, apoyándose para ganar coraje. Fue en él donde lloramos juntos cuando su padre partió, dejando un vacío que nunca más se llenó. Mi hijo se sentó en la orilla, como si no quisiera acomodarse, como si estuviera listo para marcharse en cualquier momento. Noté cómo sus manos temblaban levemente. Las uñas mordidas revelaban una ansiedad que no combinaba con el hombre confiado que siempre aparentó ser en las raras videollamadas que hacíamos. El reloj de pared, otro sobreviviente del tiempo, marcaba las 3 de la tarde cuando ofrecí un café. Siempre tuve la costumbre de preparar café fresco para las visitas, aunque fueran escasas. El aroma llenó la sala mientras me dirigía a la cocina. Por un momento, sentí que volvíamos en el tiempo, a aquellas tardes en que Esteban regresaba de la escuela, y le servía una merienda mientras conversábamos sobre su día. «No es necesario, mamá», dijo, pero lo ignoré. Necesitaba hacer algo con mis manos, ocupar mi mente por algunos instantes antes de enfrentar lo que fuera que hubiera traído a mi hijo de vuelta después de tanto tiempo. En la cocina, respiré profundamente varias veces mientras el agua hervía. Las tazas que separé eran las más bonitas que tenía, regalo de mi amiga Lucrecia en mi cumpleaños número 65.
pequeños lujos que una jubilada como yo se permite. Miré la comida que había preparado más temprano, el sancocho que tanto le gustaba a Esteban en su infancia. Estaría enfriándose ahora, igual que nuestro reencuentro. Cuando volví a la sala con el café y algunas galletas caseras en una bandeja, Esteban estaba con el celular en la mano, mirando la pantalla con una expresión que mezclaba preocupación y tristeza. Noté algo extraño. Sostenía el teléfono muy cerca de su rostro, como si no pudiera ver bien la pantalla. ¿Todavía haces esas galletas de canela?, preguntó intentando sonar casual, pero percibí el esfuerzo en su voz. Sí, las mismas. A tu hija Daniela le gustarían. Y a Matías también, respondí, sintiendo una punzada en el corazón al mencionar a los nietos que apenas conocía. ¿Cómo están ellos? Un silencio pesado se instaló en la sala. Esteban dejó el celular a un lado y tomó la taza de café, sin responder inmediatamente. Bebió un sorbo y luego otro como si estuviera ganando tiempo. «Los niños están bien», respondió finalmente, de forma evasiva. «Daniela ya tiene 16 años, puedes creerlo. Entró al equipo de natación de la escuela. Y Matías, bueno, él tiene 12 ahora. Le gustan los juegos de computadora, esas cosas». Escuché atentamente cada palabra, tratando de visualizar a mis nietos creciendo sin que pudiera acompañarlos. Daniela nadando, ganando medallas tal vez. Matías frente a una computadora desarrollando habilidades que yo jamás entendería. Un dolor sordo pulsaba en mi pecho. ¿Tienes fotos recientes de ellos?, pregunté esperanzada. Esteban dudó. Tomó el celular nuevamente, deslizó el dedo por la pantalla varias veces y entonces me entregó el aparato. En la foto, 2 adolescentes sonrientes posaban frente a un árbol de Navidad. Daniela era alta, con el cabello oscuro como el mío cuando era joven. Matías tenía la sonrisa de su abuelo, la misma sonrisa que me conquistó décadas atrás. Esa fue en la Navidad pasada, explicó. En casa de los padres de Carmela. Sentí una punzada de celos. Los otros abuelos conviviendo con mis nietos, mientras yo solo tenía fotos digitales y videollamadas ocasionales. La injusticia de aquella situación pesó sobre mis hombros, pero tragué las palabras amargas que amenazaban con escapar. «Son preciosos», logré decir, devolviendo el celular. «Daniela tiene tus ojos». Esteban asintió, guardando el aparato en el bolsillo. Noté que no usaba más el anillo de matrimonio. Un detalle pequeño, pero significativo. Decidí no preguntar en ese momento. «¿Y tú, mamá? ¿Cómo has estado?», preguntó mirando alrededor nuevamente, pero esta vez con menos juicio y más culpa. Sí, parecía culpa en sus ojos. «Voy viviendo», respondí sinceramente. «Tengo mis plantas, mis libros. Participo en un grupo de señoras en el Centro Comunitario Nueva Esperanza, 3 veces por semana. Jugamos dominó. Hacemos artesanías. Lucrecia, ¿la recuerdas? Mi vecina del 322. Ella siempre me acompaña a las consultas médicas». «¿Consultas médicas?», interrumpió frunciendo el ceño. «¿Estás enferma?». Negué con la cabeza, minimizando la preocupación. «Nada grave. Presión alta, un poco de artritis en las articulaciones. Cosas de la edad». No mencioné las noches de insomnio, los dolores de espalda que a veces me impedían levantarme de la cama, el miedo constante de caer y no tener a nadie para socorrerme. No conté sobre las veces que tuve que elegir entre comprar todos los medicamentos o pagar la cuenta de la luz. Son cosas que una madre no le dice al hijo que está distante, especialmente cuando ese hijo parece tener una vida exitosa lejos de ella. «Deberías haberme avisado», dijo, con una pizca de irritación. «Podría haberte ayudado». Aquello me golpeó como una bofetada. 5 años sin una visita, sin una llamada en mi cumpleaños, y ahora hablaba de ayudar. Respiré profundo, conteniendo la indignación que crecía dentro de mí. «No necesité ayuda», respondí, más seca de lo que pretendía. «Me las arreglé sola, como siempre lo hice desde que tu padre murió». Esteban bajó los ojos, visiblemente incómodo. Sus dedos tamborileaban en el brazo del sofá, un hábito nervioso que tenía desde niño. Recordé cuando hacía eso antes de los exámenes importantes en la escuela. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté, intentando suavizar el ambiente. En las últimas noticias que tuve, años atrás, era director comercial de una empresa de tecnología en Santiago. Siempre hablaba con orgullo sobre los viajes de negocios, los clientes importantes. «¿Todavía estás en aquella empresa? ¿Cómo se llama?». «No».
respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Estoy en transición de carrera. Percibí que había algo allí. Mi instinto de madre, ese que nunca falla incluso después de tantos años, me decía que Esteban escondía algo importante. La forma en que evitaba mi mirada, cómo se acomodaba incómodamente en el sofá, todo indicaba que transición de carrera era un eufemismo para algo más serio. ¿Y Carmela?, pregunté, mencionando a mi nuera, a quien conocí apenas 2 veces en 15 años de matrimonio de mi hijo. ¿También está bien? Fue como si una nube oscura pasara por el rostro de Esteban. Sus hombros cayeron y por un momento pareció que se derrumbaría allí mismo, pero se contuvo ajustando la postura. Estamos separados, reveló finalmente, la voz casi un susurro. Desde hace 6 meses, aquello explicaba el anillo ausente, pero habría un mundo de nuevas preguntas. ¿Por qué no me lo contó antes? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban mis nietos en toda esta historia? Lo siento, dije genuinamente. A pesar de apenas conocer a Carmela, nunca deseé infelicidad para mi hijo. Los niños están con ella, Esteban completó antes de que terminara la pregunta. Se quedaron con la madre. Los veo los fines de semana, cuando Carmela lo permite. Había amargura en sus palabras, un dolor profundo que intentaba esconder, pero que desbordaba por todos sus poros. Mi corazón de madre se encogió. Independientemente de los años de ausencia, del dolor acumulado, ver a mi hijo sufriendo era un dolor físico para mí. ¿Qué pasó, Esteban?, pregunté suavemente, extendiendo la mano para tocar la suya. No la retiró, lo que consideré un pequeño milagro. Tragó saliva, pareciendo sopesar cuánto debería revelar. El reloj de pared marcaba los segundos con su tic-tac constante, el único sonido en la sala, además de nuestras respiraciones. Fue complicado, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras, pero luego se detuvo abruptamente, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Notó que lo observaba y trató de disimular el gesto como si estuviera cansado, pero yo había visto algo más. Se restregaba los ojos como si intentara aclarar la visión. Esteban se levantó de repente, caminando hasta la ventana. Se detuvo a pocos centímetros del cristal, entornando los ojos hacia el exterior, como si le costara enfocar la vista en las calles del barrio San Cayetano. ¿Sabes, mamá? El trabajo estaba exigiendo mucho de mí, continuó, aún de espaldas a mí. Viajes constantes, reuniones hasta altas horas de la noche. Carmela se sentía descuidada. Los niños también. Comenzamos a pelear con más frecuencia. Ella decía que solo me importaba el estatus, el dinero. Hizo una pausa y noté cómo sus hombros se tensaban bajo la camisa arrugada. Se giró lentamente, pero no regresó al sofá. Se quedó de pie, apoyado contra la pared, como si necesitara un soporte. Entonces, la empresa comenzó a enfrentar dificultades. El mercado cambió, surgieron nuevos competidores, comenzaron los recortes. Primero, pequeños beneficios, después empleados operativos. Cuando llegó a la dirección, su voz falló. No necesitaba completar la frase para que yo entendiera. Mi hijo, tan orgulloso de su carrera, había perdido el empleo. Aquello explicaba muchas cosas. Carmela no soportó la caída del nivel de vida. Continuó, un rastro de amargura en su voz. Cuando vio que no podíamos mantener más la casa en el condominio, las escuelas caras de los niños, los viajes de vacaciones, fue la gota que colmó el vaso. Dijo que le había prometido una vida que no pude sostener. Hizo las maletas y se llevó a los niños a casa de sus padres. Mientras escuchaba la historia de Esteban, comencé a comprender lo que había detrás de aquella visita inesperada. No era añoranza repentina, no era arrepentimiento por los años de ausencia, era necesidad. Mi hijo estaba quebrado, financiera y emocionalmente, y cuando no tenemos nada más, volvemos al único lugar donde sabemos que seremos aceptados, independientemente de todo, la casa de mamá. Pero había algo más en su historia que no encajaba. Esteban siempre fue inteligente, articulado. Incluso perdiendo el empleo, podría encontrar otra posición, quizás no tan bien remunerada, pero algo que le permitiera mantener su vida en Santiago. Intenté otros empleos, continuó, como si leyera mis pensamientos, pero el mercado está difícil para alguien de mi edad. 42 años, salario alto, cargo directivo. Las empresas prefieren contratar jóvenes pagando menos, y cuando intenté posiciones más bajas,
Decían que estaba sobrecalificado. Tenía sentido, pero aún sentía que había más en aquella historia. Las madres tenemos un sexto sentido para cuando los hijos no están contando todo. Y mi sexto sentido estaba sonando fuertemente. Esteban, dije calmadamente, mirándolo directamente a los ojos, ¿por qué realmente viniste a visitarme después de 5 años? La pregunta flotó en el aire, pesada como plomo. Vi a mi hijo tragar saliva, pasarse la mano por el cabello, otro gesto nervioso que conocía bien, y desviar la mirada hacia la ventana, donde la tarde bogotana comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados. No tengo dónde quedarme, admitió finalmente, las palabras saliendo como si cada una costara un gran esfuerzo. Perdí el apartamento. No pude pagar el alquiler después de que el seguro de desempleo terminó. Estaba durmiendo en el coche las últimas semanas. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi hijo, que siempre se jactó de su éxito, que mantuvo la distancia como si nuestra vida sencilla en Bogotá fuera algo de lo que avergonzarse, había caído tan bajo que necesitó volver a la casa que llamó Pistola minutos antes. ¿Y el coche?, pregunté, notando que no lo vi estacionado frente al edificio. Esteban bajó aún más la cabeza, la vergüenza evidente en cada centímetro de su ser. Lo vendí para comprar el pasaje de bus a Bogotá y para pagar algunas deudas urgentes. Fue como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. El comentario sobre mi casa no fue hecho por arrogancia, sino por frustración, por vergüenza, por un hombre quebrado que veía en la simplicidad del hogar materno el reflejo de su propio fracaso. Pero cuando se dirigió nuevamente hacia el sofá, noté algo más. Caminaba con cautela, como si no estuviera seguro de dónde pisaba. Y entonces, cuando intentó sentarse, calculó mal la distancia y casi cayó al suelo, agarrándose del apoyabrazos en el último momento. ¿Por qué no me llamaste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y dolor. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Orgullo, respondió simplemente. Aquel maldito orgullo que papá siempre decía que sería mi ruina. ¿Cómo podría llamarte y decir que fracasé? ¿Que todo lo que construí se derrumbó? ¿Que la vida que mostraba en las redes sociales, en las pocas veces que conversábamos, era una mentira? Entendí perfectamente. Esteban siempre fue así. Desde pequeño, cuando se caía de la bicicleta, tragaba el llanto y decía que estaba bien, aún con las rodillas sangrando. Cuando sacaba malas notas, escondía el boletín hasta el último momento posible. Cuando su primer noviazgo terminó, fingió durante semanas que todo estaba normal. Mi hijo nunca supo lidiar con el fracaso, con la vulnerabilidad. Y ahora, pregunté intentando mantener la voz firme, ¿qué piensas hacer? Esteban levantó los ojos hacia mí, y en ellos vi algo que no veía desde que era niño. Miedo, puro y simple miedo al futuro, a la incertidumbre, a no saber hacia dónde ir. No lo sé, admitió, la voz casi un susurro. Sinceramente no lo sé. Pensé en intentar empezar de nuevo aquí en Bogotá. El costo de vida es menor que en Santiago. Tal vez consiga un empleo, algo temporal hasta levantarme, pero necesitaría un lugar donde quedarme mientras tanto y... No terminó la frase, pero no hacía falta. La pregunta estaba implícita en el aire, flotando entre nosotros como un fantasma. ¿Puedo quedarme aquí, mamá? Pero había algo más que me inquietaba. Algo en su comportamiento que no cuadraba con la historia que me estaba contando. Era la forma en que se movía, cómo entrecerraba los ojos al mirar objetos distantes, cómo acercaba demasiado el teléfono a su rostro. Me levanté y caminé hacia el interruptor de la luz. Con un clic, la sala quedó en penumbras, iluminada solo por la luz anaranjada del atardecer que entraba por la ventana. Observé su reacción. Esteban parpadeó varias veces, pero parecía más cómodo en la luz tenue, un detalle que no habría notado si no estuviera buscando específicamente señales de que algo más estaba mal. Esteban, comencé, sentándome junto a él en el sofá más cerca esta vez. Hay algo más que no me estás contando, ¿verdad? Vi el pánico cruzar brevemente su rostro, seguido de una resignación derrotada. Sus hombros se hundieron aún más, si eso era posible. Siempre fuiste demasiado perceptiva, mamá, dijo con una sonrisa triste. Ni siquiera cuando era niño podía esconderte algo. Las madres tenemos un radar para estas cosas, respondí, intentando aligerar el momento,
pero manteniendo mi determinación de llegar al fondo del asunto. ¿Qué está pasando realmente? Esteban respiró profundamente, como reuniendo coraje. Miró hacia la ventana, hacia las siluetas de los edificios que comenzaban a difuminarse en el crepúsculo bogotano. La verdad es que, comenzó, y su voz se quebró. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. La verdad es que estoy perdiendo la vista, mamá. Aquellas palabras cayeron como un yunque en la sala silenciosa. Por un momento pensé que había escuchado mal, pero la expresión en el rostro de mi hijo, una mezcla de vergüenza, miedo y alivio por finalmente confesarlo, me confirmó que había oído correctamente. ¿Perdiendo la vista? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Las preguntas salieron en tropel, mientras intentaba procesar esta nueva información que cambiaba todo. Retinitis pigmentaria, explicó, pronunciando el diagnóstico como si fueran palabras extranjeras, difíciles de articular. Es una enfermedad degenerativa hereditaria, del lado de papá. Comenzó hace unos 5 años, justo después de mi última visita. Sentí que mi corazón se detenía. 5 años, el mismo tiempo que había estado ausente, el mismo tiempo que había estado lidiando solo con este diagnóstico devastador. Al principio eran solo dificultades para ver en la oscuridad, continuó, su voz más firme ahora que había comenzado a hablar. Luego, la visión periférica comenzó a estrecharse, como si mirara a través de un túnel que se hace cada vez más pequeño. Los colores fueron perdiendo intensidad, las formas se volvieron borrosas. El rompecabezas finalmente se completaba, sus videollamadas siempre cortas y en horarios específicos, probablemente cuando la luz era mejor, la forma en que mantenía la cámara en un ángulo particular, las excusas para no visitar. No era solo la distancia o la falta de tiempo, era el miedo de que yo descubriera su condición. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, la voz apenas audible, ahogada por la emoción. Soy tu madre, Esteban. Podría haberte apoyado. No quería preocuparte, respondió. Y además, tenía miedo de que vieras cómo me estaba convirtiendo en una sombra de lo que fui. El exitoso director comercial que se jactaba de sus logros, ahora incapaz de leer un contrato sin ayuda. La cruel ironía de la situación me golpeó con fuerza. Mi hijo no había estado ausente por arrogancia o desinterés. Había estado ausente por vergüenza, por miedo, por un orgullo malentendido que le impedía mostrar vulnerabilidad incluso ante su propia madre. Cuando llegué hoy y dije que este lugar parecía una pistola, dijo, la vergüenza evidente en su voz. La verdad es que apenas puedo verlo, mamá. No distingo los colores, los detalles. Todo es una mancha borrosa para mí ahora. Hablé por frustración, por miedo, no porque realmente pensara eso de tu casa. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas, lágrimas de dolor por lo que mi hijo estaba sufriendo, lágrimas de alivio por finalmente entender la verdad, lágrimas de arrepentimiento por los pensamientos duros que tuve hacia él durante todos estos años. ¿Carmela se fue por esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No directamente, respondió, pasándose la mano por el rostro cansado, pero mi enfermedad lo cambió todo. Perdí el trabajo porque ya no podía desempeñarme como antes. Con menos ingresos tuvimos que reducir gastos. El estrés afectó nuestra relación. Y creo que, en el fondo, ella no estaba preparada para estar con alguien que eventualmente sería completamente dependiente. La habitación quedó en silencio por un largo momento, ambos procesando las emociones que esta revelación había desatado. Afuera, el cielo bogotano ya estaba casi completamente oscuro. Dentro, madre e hijo se enfrentaban a una nueva realidad que requeriría de ambos una fuerza que no sabían si tenían. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. ¿Cuánto tiempo hasta que no veas nada? Los médicos dicen que 1 o 2 años más, tal vez menos, respondió con una calma que parecía ensayada, como si hubiera repetido esta información tantas veces en su mente que ya había perdido parte de su poder para herirlo. Es progresivo e irreversible. No hay tratamiento efectivo, solo paliativos. Me quedé inmóvil, procesando aquella revelación devastadora. Mi hijo, mi Esteban, perdería completamente la vista. Todo cobraba sentido ahora. Su ausencia, las llamadas breves, la falta de visitas. No era desdén lo que lo mantuvo lejos. Era miedo, era vergüenza,
Era el orgullo herido de un hombre que no quería ser visto en su vulnerabilidad, ni siquiera por su propia madre. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté sintiendo la voz quebrarse. 5 años, Esteban. 5 años lidiando solo con esto. Él se pasó las manos por el rostro, un gesto que ahora reconocía no como impaciencia, sino como un intento de aliviar la tensión en sus ojos cansados. Al principio pensé que sería temporal, confesó. Consulté a 3 especialistas diferentes en Santiago, esperando que alguno me diera un diagnóstico distinto. Cuando finalmente acepté la verdad, ya habían pasado casi 8 meses. Para entonces, ya había comenzado a construir una muralla entre nosotros. ¡Una muralla!, repetí, sin entender completamente. Sí, mamá, una muralla hecha de excusas, de mentiras pequeñas. Estoy muy ocupado esta semana. Tengo un viaje de negocios. La videollamada se corta porque hay mala conexión. Todas formas de esconder lo que realmente estaba pasando. Miré a mi alrededor, a la sala ahora en penumbras. Los objetos familiares que había colocado con tanto cuidado, las fotografías en las estanterías, los pequeños adornos coleccionados a lo largo de los años, los libros ordenados por tamaño, todo aquello que constituía mi mundo cotidiano. Intenté imaginar cómo sería perderlo gradualmente, ver cómo los colores se apagan, las formas se desdibujan hasta que solo queda oscuridad. ¿Qué ve una persona con tu condición?, pregunté suavemente, queriendo entender, necesitando compartir aunque fuera un fragmento de su experiencia. Esteban se quedó callado un momento, como si nunca nadie le hubiera preguntado eso antes, como si nunca hubiera tenido la oportunidad de explicarlo en voz alta. Es como mirar a través de un tubo que se va estrechando, comenzó, buscando las palabras. Al principio solo pierdes los bordes, la visión periférica. Luego, los colores se desvanecen gradualmente, como una fotografía antigua que se decolora con el tiempo. Los objetos pierden definición. Es difícil distinguir rostros, leer textos pequeños. Hizo una pausa, respirando profundamente. La luz es mi enemiga y mi aliada a la vez. Necesito buena iluminación para ver detalles, pero la luz brillante me lastima, me deslumbra. Por eso prefiero los espacios con luz tenue, controlada. Por las noches es peor. La oscuridad me devora más rápido. Es como si el mundo se estuviera desvaneciendo un poco más cada día. Mientras hablaba, noté cómo sus ojos, aquellos ojos verdes heredados de su padre, se movían inquietos, tratando de captar lo máximo posible de un mundo que pronto le sería invisible. Sentí un dolor profundo, casi físico, al pensar en mi hijo, enfrentando solo aquella realidad durante tantos años. ¿Y los niños?, pregunté pensando en mis nietos. Daniela y Matías, ¿saben lo que está pasando? Esteban negó con la cabeza. Carmela prefirió no decirles. Cree que son demasiado jóvenes para entender, que podría asustarlos. Su voz adquirió un tono de amargura, aunque sospecho que es más para proteger su propia imagen. Es más fácil presentarme como el padre ausente, el que los abandonó, que como el hombre que está perdiendo la vista y que podría necesitar la ayuda de sus hijos. Eso no es justo, protesté, sintiendo indignación ante la injusticia. Quizás no, concedió Esteban, pero tampoco puedo culparla completamente. Yo mismo construí esta situación con mi orgullo, con mi incapacidad para pedir ayuda, para mostrarme vulnerable. Hizo una pausa, como considerando algo por primera vez. Igual que lo hice contigo, mamá. Se levantó entonces, con movimientos cautelosos, y se dirigió nuevamente hacia la ventana. La noche había caído completamente sobre Bogotá, y las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Me pregunté qué podría ver de aquel paisaje, cuánto del mundo que ambos conocíamos seguía siendo accesible para él. ¿Sabes?, dijo sin volverse, su silueta recortada contra el resplandor nocturno de la ciudad. Lo primero que noté que estaba perdiendo fueron las estrellas. Una noche, en el balcón de mi apartamento en Santiago, me di cuenta de que ya no podía verlas. El cielo estaba despejado, pero para mí era solo una mancha oscura sin puntos de luz. Fue entonces cuando realmente entendí lo que estaba pasando. Se giró hacia mí, aunque dudaba que pudiera distinguir claramente mi expresión en la habitación a media luz. Después fueron los rostros. Comencé a no reconocer personas que conocía, a menos que estuvieran muy cerca o hablaran. En el trabajo empezaron a notar mis errores. Confundía documentos,
No identificaba a clientes en reuniones, me perdía detalles en presentaciones. Intenté compensarlo memorizando todo, trabajando el doble que mis colegas, pero eventualmente no pudiste seguir ocultándolo, completé por él. Exactamente. Cuando la empresa comenzó a tener problemas financieros, fui de los primeros en ser despedidos. Oficialmente era una reestructuración, pero sabía la verdad. Ya no era útil. Ya no era el ejecutivo brillante que habían contratado. La amargura en su voz era palpable, pero también había algo más: resignación. La aceptación dolorosa de una realidad que no podía cambiar. ¿Y en casa?, pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando entender la historia completa. En casa, suspiró profundamente. Creo que Carmela comenzó a sospechar cuando empecé a tropezar con los muebles, a derramar bebidas en la mesa, a no poder ayudar a los niños con sus tareas escolares. Al principio inventaba excusas, que estaba cansado, estresado por el trabajo, pero ella no es tonta. Se apartó de la ventana y con pasos medidos regresó al sofá. Noté cómo deslizaba discretamente la mano por el respaldo, orientándose por el tacto más que por la vista. Una noche, después de que los niños se durmieran, me confrontó. Había encontrado folletos médicos en mi escritorio, búsquedas sobre retinitis pigmentaria en mi computadora. Me exigió la verdad y finalmente se la di. ¿Cómo reaccionó?, y pregunté, imaginando el shock de descubrir algo así sobre la persona con quien compartes tu vida. Al principio, con compasión, respondió Esteban. Me abrazó, lloró conmigo, prometió que estaríamos juntos en esto. Durante unas semanas fue la esposa perfecta, atenta, comprensiva, investigando sobre la enfermedad, buscando especialistas. Su expresión se ensombreció aún más, si eso era posible. Pero entonces perdí el trabajo. Nuestros ingresos se redujeron drásticamente. Tuvimos que cambiar a los niños a escuelas más económicas, cancelar vacaciones, vender uno de los coches, y con cada sacrificio veía a Carmela alejarse un poco más. No era solo el dinero, mamá. Era la idea de un futuro diferente al que había imaginado. Un futuro cuidando de un esposo ciego, dependiente. Sentí una punzada de dolor al escuchar a mi hijo describirse a sí mismo como una carga, un problema del que su esposa quería escapar. ¿Qué había pasado con él en la salud y en la enfermedad de los votos matrimoniales? Una mañana, continuó Esteban, me desperté y encontré una nota en la cocina. Había llevado a los niños a casa de sus padres. Necesitaba tiempo para pensar. Una semana después recibí los papeles del divorcio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y no hizo ningún intento por ocultarlas. Quizás ya no podía verlas él mismo. Lo más doloroso no fue que se fuera, confesó con voz quebrada. Lo más doloroso fue que se llevara a Daniela y Matías, que les hiciera creer que yo los había abandonado. Cuando intenté explicarles por teléfono, Carmela interceptaba las llamadas. Cuando iba a visitarlos, siempre había una excusa para acortar el tiempo, para mantenerme alejado. ¿Les has contado sobre tu condición?, pregunté. Lo intenté una vez, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Llevé a Daniela a un parque. Tenía que decírselo. Necesitaba que entendiera por qué ya no podía llevarla a ciertos lugares, por qué a veces parecía no reconocer a sus amigos cuando nos encontrábamos con ellos. Pero antes de que pudiera reunir el coraje, Carmela llamó diciendo que tenía que recogerla inmediatamente, que había una emergencia familiar. El silencio cayó entre nosotros, pesado, cargado de dolor y revelaciones. Afuera, la noche bogotana continuaba su curso, ajena al drama que se desarrollaba en mi pequeña sala. El reloj de pared, fiel testigo de tantos momentos familiares, marcaba ahora las 9 de la noche. Y después de todo eso, dije finalmente, ¿qué te trajo aquí? ¿Por qué ahora, después de 5 años? Esteban respiró profundamente, como si estuviera reuniendo las últimas reservas de su coraje. Porque finalmente entendí algo, mamá, algo que debería haber comprendido hace mucho tiempo. Se inclinó hacia adelante, sus manos buscando las mías en la penumbra. Cuando las encontró, las apretó con una fuerza que me sorprendió. Entendí que no puedo seguir enfrentando esto solo, que necesito ayuda, tu ayuda. La vulnerabilidad en su voz, la humildad de aquella confesión, me conmovió profundamente. Este era mi hijo, despojado de toda pretensión, de toda fachada.
El hombre exitoso, arrogante, que había construido una vida lejos de mí, ahora regresaba en su momento más frágil, buscando el único refugio que quedaba en su mundo cada vez más oscuro, su madre. Pero hay más, continuó, su voz adquiriendo un tono de urgencia. No vine solo por mí, vine por Daniela y Matías también. ¿Cómo así?, pregunté confundida. Esta enfermedad es hereditaria, mamá. La retinitis pigmentaria se transmite genéticamente. Mi padre la tenía, aunque en una forma más leve que nunca, progresó hasta la ceguera total. Y existe la posibilidad de que mis hijos también la hayan heredado. La implicación de aquellas palabras me golpeó con fuerza. Mis nietos, aquellos jóvenes que apenas conocía, podrían estar enfrentando el mismo destino que su padre. Necesitan saberlo, continuó Esteban. Necesitan hacerse exámenes, estar preparados si es que tienen la condición. Carmela se niega a hablarles del tema. Dice que no quiere asustarlos innecesariamente. Pero no es innecesario, mamá. Si tienen los primeros síntomas como yo los tuve a los 30 años, necesitan saberlo. Necesitan estar preparados. ¿Y crees que estando aquí podrás ayudarlos?, pregunté, tratando de entender su plan. Creo que necesito un lugar estable primero, explicó. Un lugar desde donde pueda luchar por mis derechos como padre, conseguir un abogado, establecer visitas regulares, construir un caso si es necesario para obligar a Carmela a permitir que les hagan los exámenes médicos. Se detuvo, como si dudara en continuar. Y también quería que te conocieran antes de que sea demasiado tarde para mí. Quería que supieran de dónde vienen, que conocieran sus raíces, que tuvieran una conexión con su abuela. No quiero que crezcan pensando que su padre los abandonó, que no tiene familia que los ame. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro ahora. La magnitud del dolor de mi hijo, de sus miedos, de sus esperanzas me abrumaba. ¿Cuánto había sufrido solo, lejos de mí, demasiado orgulloso para pedir ayuda? Cuando llamé a tu casa o una pistola, dijo, su voz apenas audible. No fue por crueldad, mamá. Fue frustración. Frustración porque apenas podía ver el lugar que una vez fue mi hogar. Frustración porque regresaba derrotado, enfermo, sin nada que ofrecer. Quise tanto triunfar, demostrarte que podía construir algo grande lejos de aquí, y ahora vuelvo peor que cuando me fui. Me levanté entonces, encendiendo una lámpara cercana. La luz suave iluminó la habitación y vi a mi hijo parpadear, ajustándose al cambio. Me senté junto a él, tomando su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme, aunque sabía que probablemente solo veía una silueta borrosa. Esteban, escúchame bien, dije con firmeza. Nunca, ni por un segundo he dejado de estar orgullosa de ti. No por el trabajo que tuviste, no por el dinero que ganaste, sino por el hombre que eres. El hombre que, a pesar de todo, está luchando por sus hijos, preocupándose por su futuro incluso cuando el suyo propio es incierto. Pude ver cómo mis palabras lo impactaban, cómo años de culpa, de vergüenza, comenzaban a resquebrajarse ante la fuerza inquebrantable del amor materno. Y sobre quedarte aquí, continué. Esta siempre ha sido tu casa, Esteban. Nunca dejó de serlo, incluso durante esos 5 años. El cuarto que era tuyo sigue allí, con aquella colcha azul que tanto te gustaba. ¿Todavía la conservas?, preguntó sorprendido. Conservo muchas cosas, respondí. No solo objetos, también esperanzas. La esperanza de que algún día volvieras, no importa en qué circunstancias. Nos quedamos en silencio unos momentos, el peso de tantas emociones asentándose entre nosotros. Afuera, la noche bogotana continuaba, indiferente a nuestro pequeño drama familiar. Hay algo más que debo decirte, dijo finalmente Esteban, su voz adquiriendo un tono de determinación que no había escuchado en toda la noche. Algo que he estado planeando, pero que nunca tuve el valor de implementar estando solo. ¿De qué se trata?, pregunté intrigada. Durante estos años, mientras enfrentaba mi enfermedad, comencé a estudiar, no formalmente, sino por mi cuenta. Leí todo lo que pude sobre la retinitis pigmentaria, sobre cómo adaptarse, cómo vivir con esta condición. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos, y me di cuenta de algo. Hay miles de personas como yo, mamá, miles que reciben este diagnóstico y no saben qué hacer, cómo seguir adelante, que pierden trabajos, relaciones, esperanza, y hay tan poco apoyo, especialmente en Latinoamérica.
tan poca conciencia pública. Su rostro se iluminó con una pasión que no había visto en él durante toda nuestra conversación. Quiero crear algo, mamá. Una fundación, un centro, un espacio donde personas con mi condición puedan encontrar ayuda, información, herramientas para adaptarse, donde puedan aprender que perder la vista no significa perder la vida. Me sorprendió la fuerza en su voz, el fuego que parecía haberse encendido en su interior. Es un hermoso sueño, hijo, dije, genuinamente impresionada, pero requeriría recursos, conocimientos. Lo sé, asintió. Por eso nunca lo intenté solo, pero contigo tal vez podríamos empezar algo pequeño. Tú fuiste maestra durante 40 años, sabes cómo enseñar, cómo llegar a las personas. Yo tengo la experiencia de vivir con esta enfermedad. Conozco las necesidades, los obstáculos. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una nueva dirección, un propósito compartido. No solo un hijo volviendo derrotado a casa de su madre, sino dos personas uniendo fuerzas para crear algo significativo de una situación dolorosa. Además, continuó, su voz ahora casi entusiasta. Sería una forma de acercar a Daniela y Matías también. Podrían participar, entender mejor mi condición, quizás incluso ayudar a otros niños cuyos padres están perdiendo la vista. Sentí un calor expandirse en mi pecho, una emoción que no había experimentado en años. Esperanza, no la esperanza pasiva de quien aguarda un milagro, sino la esperanza activa de quien vislumbra un camino, difícil pero posible, hacia algo mejor. ¿Y cómo lo llamaríamos a este centro?, le pregunté, permitiéndome soñar junto a él. Esteban sonrió y por un momento vi nuevamente al niño que una vez fue, lleno de planes y posibilidades. Estaba pensando en luz interior, respondió, porque eso es lo que necesitamos cuando perdemos la luz exterior, una llama que arda dentro, que nos guíe incluso en la oscuridad más profunda. Luz interior, repetí, saboreando el nombre. Un título hermoso para un proyecto nacido del dolor, pero también de la esperanza. Así era la vida, pensé. A veces necesitamos atravesar la oscuridad más profunda para encontrar nuestra verdadera luz. Aquella noche, después de horas de conversación, preparé el antiguo cuarto de Esteban. Mientras colocaba sábanas limpias en la cama, deslizando mis manos sobre aquella colcha azul que había guardado tantos años, pensaba en todo lo que había descubierto. Mi hijo no me había abandonado por arrogancia o desinterés. Me había mantenido alejada para protegerme y para protegerse a sí mismo del dolor de ser visto en su vulnerabilidad. Esteban se acostó temprano, agotado emocionalmente por las revelaciones del día. Yo, sin embargo, permanecí despierta hasta altas horas de la madrugada, mi mente girando como un trompo, procesando todo lo ocurrido, planificando los próximos pasos, imaginando posibilidades que horas antes ni siquiera habría soñado. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer como de costumbre, preparé café y empecé a cocinar arepas frescas, llenando la casa con aromas familiares. Quería que Esteban despertara con sensaciones reconfortantes, aunque no pudiera verlas claramente. Mientras la masa se cocinaba lentamente en el budare, escuché pasos cautelosos por el pasillo. Esteban apareció en la puerta de la cocina, el cabello despeinado, los ojos entrecerrados adaptándose a la luz matutina. «Buenos días», dijo, olfateando el aire con apreciación. «Huele a hogar». «Arepas con queso», respondí, sintiendo una calidez en el pecho al ver a mi hijo nuevamente en aquella cocina después de tantos años, como te gustaban. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó acercándose cuidadosamente a la cocina. «¿Puedes poner la mesa?», sugerí, indicándole dónde guardaba los platos. Noté cómo se movía con lentitud deliberada, sus manos extendidas ligeramente, tocando los bordes de los muebles para orientarse. No era torpeza, comprendí, sino una técnica que había desarrollado para navegar espacios con su visión limitada. Mientras desayunábamos, comencé a elaborar un plan. «Estaba pensando en lo que me dijiste anoche», comenté, sirviéndole más café, «sobre luz interior. Creo que podríamos empezar con algo pequeño, aquí mismo». Esteban levantó la mirada de su plato, sus ojos buscando mi rostro sin realmente encontrarlo. «¿A qué te refieres?», preguntó intrigado. «Tengo una amiga, Lucrecia, que trabaja en el Centro Comunitario Nueva Esperanza. Dan espacio a diferentes grupos, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad.
Quizás podríamos hablar con ella, ver si podemos usar un salón una vez por semana para reuniones. Vi cómo la idea tomaba forma en su mente, cómo su rostro se iluminaba con posibilidades. ¿Crees que permitirían eso?, preguntó cauteloso pero esperanzado. No perdemos nada con intentarlo, respondí. Podríamos empezar con un grupo de apoyo, simplemente para que las personas compartan experiencias, recursos, consejos. No necesitamos gran financiamiento para eso, solo un espacio y voluntad. Esteban asintió lentamente, pensativo. ¿Sabes?, dijo después de un momento. Durante los últimos años me concentré tanto en lo que estaba perdiendo que nunca pensé realmente en lo que podría ganar, en cómo podría usar esta experiencia para ayudar a otros. A veces nuestras peores pruebas se convierten en nuestros mejores maestros, comenté, recordando una frase que solía decirle a mis estudiantes cuando enfrentaban dificultades. Esa misma tarde, después de que Esteban descansara un poco, decidimos caminar hasta el centro comunitario. Era un recorrido de unas 10 cuadras, pero quería que mi hijo se familiarizara nuevamente con el barrio, que fuera reconociendo puntos de referencia, sonidos, olores que pudieran ayudarlo a orientarse cuando su visión empeorara. ¿Te parece si caminamos?, propuse. El día está agradable, ni muy caliente ni muy frío, típico de Bogotá. Me encantaría, respondió, y noté un tono de añoranza en su voz. Hace tanto que no camino por estas calles. Salimos del apartamento poco después del mediodía. Le ofrecí mi brazo, pero Esteban negó con la cabeza. Prefiero intentarlo solo, explicó. Necesito aprender a moverme independientemente, pero quédate cerca, por si acaso. Admiré su determinación mientras lo observaba caminar junto a mí, atento a cada paso, a cada desnivel en la acera. Ocasionalmente mencionaba puntos de referencia, ayudándolo a crear un mapa mental del camino. A la derecha está la panadería de Joaquín, ¿recuerdas? Siempre te daba un pan dulce cuando eras niño. Ahora pasamos frente al parque donde aprendiste a andar en bicicleta. Aquí está la iglesia Santa Inés, donde solíamos asistir a misa los domingos. Esteban absorbía cada palabra, asintiendo, a veces sonriendo ante un recuerdo particularmente dulce. De vez en cuando alguien nos saludaba, viejos vecinos, comerciantes del barrio, y yo notaba la sorpresa en sus rostros al ver a mi hijo después de tantos años, pero también la confusión ante su comportamiento cauteloso, su mirada perdida. «Doña Graciela», exclamó la señora Encarnación, una anciana de 78 años que vendía frutas en la esquina desde que tengo memoria. «Y este no puede ser Esteban, tan grande, tan guapo. ¿Cuántos años han pasado?» «Muchos, doña Encarnación», respondió mi hijo, dirigiendo su mirada aproximadamente hacia donde provenía la voz, sin lograr fijarla exactamente. «Demasiados». Noté cómo la anciana observaba con curiosidad el comportamiento de Esteban, pero no dijo nada. Cuando nos despedimos y continuamos nuestro camino, me susurró. «Notó algo raro en mí». «Probablemente», admití. «Pero doña Encarnación es discreta. No hará preguntas que no estés listo para responder». Esteban asintió, pensativo. «Tendré que acostumbrarme a eso, ¿verdad? A las miradas, las preguntas no formuladas, la incomodidad de los demás». «Sí», respondí con honestidad, «pero también encontrarás mucha comprensión, mucho apoyo. Este barrio siempre ha sido como una gran familia. La gente aquí te conoció desde niño, Esteban. Te vieron crecer. No te juzgarán por una enfermedad que no elegiste tener». Cuando llegamos al Centro Comunitario Nueva Esperanza, un edificio sencillo pero acogedor, pintado en colores vivos, mi corazón latía acelerado. Era el primer paso concreto hacia algo nuevo, no solo para Esteban, sino para mí también. «Espero que Lucrecia esté hoy», comenté mientras entrábamos. El interior estaba bullicioso, con diferentes actividades desarrollándose en distintas salas. Un grupo de ancianos jugaba dominó en una esquina. Algunas madres con niños pequeños participaban en una clase de estimulación temprana, y al fondo, un grupo de adolescentes ensayaba una obra de teatro. «Graciela», escuché una voz familiar llamándome. Era Lucrecia Vega, mi amiga de tantos años, avanzando hacia nosotros con los brazos abiertos. «Qué sorpresa verte aquí y... Esteban, no puedo creerlo». Abrazó efusivamente a mi hijo, quien correspondió con cierta torpeza, sin lograr ubicar exactamente dónde estaba ella. «Sí, soy yo», confirmó con una sonrisa tímida.
He vuelto a casa. Lucrecia me miró interrogante, notando algo extraño en el comportamiento de Esteban, pero no dijo nada al respecto. ¿Qué los trae por aquí?, preguntó en cambio. Normalmente vienes los martes y jueves para el grupo de tejido, Graciela. En realidad, queríamos hablar contigo sobre algo importante, respondí. ¿Tienes un momento? Nos condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del edificio, ofreciéndonos asiento y café. Una vez acomodados, miré a Esteban, dándole la oportunidad de explicar él mismo el motivo de nuestra visita. Mi hijo respiró profundamente, como reuniendo coraje, y entonces habló con una claridad y determinación que me sorprendió. Lucrecia, estoy perdiendo la vista, anunció sin preámbulos. Tengo retinitis pigmentaria, una enfermedad degenerativa. En 1 o 2 años estaré completamente ciego. Vi la conmoción en el rostro de Lucrecia, seguida rápidamente por compasión. Oh, Esteban, lo siento tanto, dijo, extendiendo su mano para tocarla de él. No busco lástima, aclaró mi hijo con firmeza. Busco propósito. Mamá y yo queremos iniciar un grupo de apoyo para personas con discapacidad visual, especialmente aquellas con enfermedades progresivas como la mía. Un espacio donde puedan compartir experiencias, aprender estrategias de adaptación, sentirse menos solos. Lucrecia nos miró a ambos, visiblemente impresionada por nuestra propuesta. ¿Y quieren usar el centro para eso?, preguntó comprendiendo inmediatamente. Si fuera posible, respondí. Quizás un espacio pequeño, una vez por semana para comenzar. Yo podría facilitar las reuniones inicialmente, mientras Esteban comparte su experiencia. Y a medida que el grupo crezca, continuó mi hijo, podríamos invitar especialistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, crear una red de apoyo real, algo que yo no tuve cuando recibí mi diagnóstico. Lucrecia consideró la idea por un momento, tamborileando pensativamente sobre la mesa. «Saben», dijo finalmente, «justo la semana pasada estuve en una reunión con el director del centro, Vicente Hidalgo. Está buscando ampliar nuestros programas, llegar a poblaciones desatendidas. Un grupo como el que proponen encajaría perfectamente con esa visión». Sentí una oleada de esperanza. Quizás esto no sería tan difícil como temíamos. ¿Crees que lo aprobaría?, preguntó Esteban, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estoy casi segura, respondió Lucrecia con entusiasmo. De hecho, tenemos un espacio disponible los miércoles por la tarde. El Salón Amarillo, ¿lo recuerdas, Graciela? Es accesible, tiene buena luz natural, pero también persianas para controlar la iluminación si es necesario. Asentí, conociendo bien el lugar. Era perfecto para lo que teníamos en mente. ¿Cuándo podríamos empezar?, pregunté, sintiendo cómo la emoción crecía dentro de mí. Déjenme hablar con Vicente mañana, propuso Lucrecia. Pero si todo va bien, podrían tener su primera reunión el próximo miércoles. ¿Cómo les suena? Suena increíble, respondió Esteban, su voz ligeramente temblorosa. Honestamente no esperaba que fuera tan fácil. Lucrecia sonrió con calidez. A veces cuando una idea tiene su tiempo, todas las puertas se abren, Esteban, dijo sabiamente. Y creo que esta idea definitivamente tiene su tiempo. Mientras caminábamos de regreso a casa, noté un cambio en Esteban. Caminaba más erguido, con más confianza, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. ¿En qué piensas?, le pregunté, curiosa por su silencio reflexivo. Pienso en cómo la vida da vueltas, respondió, su rostro iluminado por los últimos rayos del sol bogotano. Ayer me sentía al final de mi camino, derrotado, sin futuro. Hoy siento que estoy al comienzo de algo importante, porque lo estás, afirmé, y no estás solo en este camino. Al día siguiente, recibimos la llamada de Lucrecia confirmando que podíamos usar el Salón Amarillo cada miércoles de 4 a 6 de la tarde. El director no solo había aprobado nuestra propuesta, sino que se había mostrado entusiasmado, ofreciendo incluir información sobre el nuevo grupo en el boletín del centro y en sus redes sociales. Ahora viene lo difícil, comentó Esteban después de colgar el teléfono. Crear un programa, decidir qué vamos a ofrecer, cómo vamos a ayudar realmente. Comencemos por lo básico, sugerí. Siempre la maestra práctica. ¿Qué te habría ayudado a ti cuando recibiste tu diagnóstico? ¿Qué información, qué apoyo te hizo falta? Esteban reflexionó sobre esto durante largo rato, recordando aquellos primeros meses de confusión y miedo.
Información clara sobre la enfermedad, para empezar, dijo finalmente. Los médicos te dan el diagnóstico, te explican brevemente qué es, pero luego quedas por tu cuenta para investigar, para entender realmente qué está pasando y qué esperar. Asentí, tomando notas en una libreta que había preparado especialmente para este proyecto. También, continuó, consejos prácticos, cómo adaptar tu casa, tu lugar de trabajo, qué tecnologías existen para ayudarte, cómo seguir siendo independiente a pesar de la pérdida de visión. Excelentes puntos, lo animé. ¿Algo más? Apoyo emocional, añadió, su voz suavizándose. Un espacio para procesar el duelo, porque es eso lo que sientes. Duelo por la vida que estás perdiendo, por las cosas que ya no podrás hacer, por la persona que ya no serás. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, realmente comprendí la magnitud de lo que mi hijo había estado enfrentando solo todos estos años. Y quizás lo más importante, concluyó, esperanza. Necesitamos ofrecer esperanza. No falsas promesas de curas milagrosas, sino esperanza real de que la vida continúa, que sigue siendo valiosa, significativa, incluso sin visión. Pasamos los siguientes días preparándonos intensamente. Investigamos sobre retinitis pigmentaria y otras enfermedades visuales degenerativas. Encontramos recursos online, artículos, testimonios. Diseñamos una estructura básica para las reuniones. Comenzaríamos con presentaciones, luego una breve charla informativa sobre algún aspecto específico de la vida con discapacidad visual, seguida por un espacio abierto para compartir experiencias y preguntas. Esteban también comenzó a practicar técnicas de movilidad con bastón dentro del apartamento. Había traído uno consigo desde Santiago, pero admitió que raramente lo usaba allá por vergüenza. Aquí es diferente, explicó mientras aprendía a detectar obstáculos con la punta del bastón. Aquí no tengo una reputación que mantener, una imagen que proteger. Puedo ser simplemente quien soy. El lunes, 2 días antes de nuestra primera reunión, recibimos una sorpresa inesperada. Lucrecia llamó para informarnos que ya tenían 5 personas inscritas para el grupo. ¿5? Repitió Esteban asombrado. ¿Tan pronto? Parece que hay una necesidad real, respondió Lucrecia por altavoz. Tenemos 2 personas con retinitis pigmentaria como tú, Esteban. Una señora mayor con degeneración macular, un joven con glaucoma avanzado y una madre cuya hija adolescente acaba de ser diagnosticada con síndrome de Stargardt. La noticia nos llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Ya no era solo una idea, un plan abstracto. Personas reales vendrían, con esperanzas reales de encontrar apoyo, comprensión, respuestas. ¿Y si no estamos preparados?, murmuró Esteban esa noche mientras cenábamos. ¿Y si no podemos ayudarlos como esperan? No tenemos todas las respuestas, admití, pero tenemos algo igualmente valioso, experiencia vivida y voluntad genuina de ayudar. Comenzaremos donde estamos, con lo que tenemos, y creceremos juntos, como comunidad. El miércoles llegó con una mezcla de sol y nubes, típico de Bogotá. Me desperté temprano, nerviosa pero entusiasmada. Esteban ya estaba en la cocina cuando salí de mi habitación, preparando café para ambos. Nervioso, pregunté, observando cómo medía cuidadosamente el agua y el café, sus movimientos deliberados pero seguros. Aterrorizado, admitió con una pequeña sonrisa, pero también emocionado. Por primera vez en años siento que mi enfermedad tiene un propósito, que mi sufrimiento podría transformarse en algo valioso para otros. Esa tarde, mientras caminábamos hacia el centro comunitario, llevando folletos impresos en letra grande y materiales para nuestra primera sesión, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Hacía apenas 3 días, estaba sola en mi apartamento, preguntándome si volvería a ver a mi hijo algún día. Ahora caminábamos juntos hacia el comienzo de algo nuevo, algo que podría cambiar no solo nuestras vidas, sino las de muchas otras personas. El salón amarillo del Centro Comunitario Nueva Esperanza estaba preparado para nuestra primera reunión. Habíamos llegado 1 hora antes para organizar todo. Sillas dispuestas en círculo para facilitar la conversación, folletos informativos sobre la retinitis pigmentaria y otras enfermedades visuales en letra grande sobre una mesa lateral, una jarra con agua y vasos, pequeños detalles que hacían el espacio acogedor y funcional. Esteban se movía por el salón con su bastón,
familiarizándose con la disposición, contando pasos entre la puerta y las sillas, memorizando la ubicación de cada objeto. Lo observé con una mezcla de admiración y dolor. Admiración por su determinación, por cómo enfrentaba su nueva realidad. Dolor por saber que esta preparación era necesaria, que mi hijo estaba aprendiendo a navegar un mundo que pronto sería completamente oscuro para él. ¿Crees que vendrán todos?, preguntó ajustando una silla ligeramente desalineada del círculo. Espero que sí, respondí, colocando los últimos folletos. Pero incluso si solo viene una persona, habrá valido la pena. A las 4:10, la puerta del salón se abrió. Lucrecia entró acompañando a una mujer mayor de unos 70 años que caminaba apoyada en un bastón. Graciela, Esteban, les presento a doña Mercedes Olivares, dijo Lucrecia. Tiene degeneración macular desde hace 5 años. Mercedes nos saludó con una sonrisa cálida, sus ojos ligeramente desenfocados intentando ubicarnos. Gracias por organizar esto, dijo, su voz temblorosa pero firme. He estado tan sola desde que comenzó mi enfermedad. Mi familia intenta ayudar, pero no entienden realmente. Esteban se acercó, extendiendo su mano hacia ella. Lo entiendo perfectamente, doña Mercedes, dijo con gentileza. Ese aislamiento, esa sensación de que nadie comprende lo que estamos viviendo, es precisamente por eso que creamos este espacio. Poco a poco, los demás participantes fueron llegando. Tomás Suárez, un hombre de 40 años con retinitis pigmentaria como Esteban, pero en una etapa más avanzada, ya usaba bastón permanentemente y sus ojos, cubiertos por gafas oscuras, no se movían buscando rostros o formas. Ricardo Mendoza, apenas 25 años, con un glaucoma congénito que había empeorado dramáticamente en los últimos meses. Y finalmente, Ana López con su hija Valentina, una adolescente de 15 años recientemente diagnosticada con síndrome de Stargardt, una enfermedad que causaría la pérdida progresiva de su visión central. Observé a Valentina especialmente. Su rostro juvenil mostraba una mezcla de rebeldía y miedo. Mantenía los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho, evitando el contacto visual con los demás. Me recordó a Esteban a su edad, cuando enfrentaba dificultades, construyendo muros para protegerse del dolor. A las 4 en punto, Esteban dio la bienvenida oficial al grupo. Me sorprendió la seguridad con que hablaba, la claridad de su propósito, como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Bienvenidos a la primera reunión de Luz Interior, comenzó, su voz resonando con una calidez que no le había escuchado en años. Estamos aquí porque compartimos algo en común. Nuestros ojos están fallando, pero nuestro espíritu, nuestra voluntad de vivir plenamente, sigue intacto. Mi nombre es Esteban Fuentes. Tengo retinitis pigmentaria diagnosticada hace 5 años. Actualmente conservo aproximadamente un 20% de mi visión, principalmente central, con pérdida casi total de visión periférica y nocturna. La honestidad directa con que Esteban presentó su condición pareció relajar visiblemente a los participantes. No había vergüenza en su voz, no había autocompasión, solo hechos presentados con dignidad. Esta es mi madre, Graciela, continuó señalando hacia mí. Ella no tiene discapacidad visual, pero ha sido mi mayor apoyo desde que regresé a Bogotá. Juntos queremos crear un espacio donde podamos compartir no solo nuestras dificultades, sino también nuestras estrategias, nuestros pequeños triunfos diarios y, sobre todo, nuestra esperanza. Uno por uno, los participantes comenzaron a presentarse, compartiendo sus diagnósticos, sus mayores desafíos, sus esperanzas. Mercedes habló de la frustración de no poder leer sus amadas novelas. Tomás compartió cómo había tenido que reinventarse profesionalmente cuando perdió su trabajo como conductor. Ricardo expresó su miedo a perder su independencia, a convertirse en una carga para su familia. Y Ana habló por Valentina, quien permanecía en silencio, sobre cómo el diagnóstico había llegado justo cuando su hija planeaba estudiar artes visuales. No sabe cómo reorientar su vida ahora, explicó Ana, la preocupación evidente en su rostro. Los médicos dicen que en 10 años su visión central estará severamente comprometida. Todas sus pasiones, sus sueños, involucraban el arte visual. Fue entonces cuando Esteban se dirigió directamente a Valentina, algo que nadie más había hecho, tratándola como la adulta que pronto sería.
no como la niña asustada que parecía en ese momento. «Valentina», dijo, girándose hacia donde ella estaba sentada, «¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es lo que más amas del arte? ¿Es ver las obras o es el proceso creativo, la expresión de tus emociones a través de formas y colores?» La joven pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie le hubiera pedido su opinión desde el diagnóstico. «Ambas cosas, supongo», respondió finalmente, su voz apenas audible. «Me encanta contemplar el arte, pero también crearlo, expresarme. ¿Sabías que hay artistas ciegos extraordinarios?», continuó Esteban. «Personas que han encontrado formas de crear arte a través del tacto, del sonido, utilizando texturas, relieves. El arte no está solo en los ojos, Valentina. Está en el corazón, en la mente, en las manos». Vi cómo algo se encendía en los ojos de la joven, una pequeña chispa de posibilidad donde antes solo había resignación. No fue una transformación completa, por supuesto. Los miedos no desaparecen con unas pocas palabras, pero fue un comienzo, un punto de partida. La reunión continuó por casi 2 horas, el tiempo pasando sorprendentemente rápido. Compartimos información sobre recursos disponibles en Bogotá, tecnologías asistivas, derechos legales, pero más importante que la información técnica fue el espacio emocional que se creó, un lugar donde nadie tenía que fingir estar bien, donde las frustraciones podían expresarse sin juicio, donde las pequeñas victorias eran celebradas con genuino entusiasmo. Cuando terminamos, nadie quería irse. Continuaron las conversaciones en pequeños grupos, intercambiando números telefónicos, haciendo planes para contactarse durante la semana. Observé a Esteban moverse entre ellos con una confianza renovada, ofreciendo consejos prácticos a Ricardo, escuchando atentamente a Mercedes, deslizando discretamente a Valentina el nombre de un programa de arte inclusivo que habíamos descubierto en nuestra investigación. De regreso a casa esa noche, bajo el cielo estrellado de Bogotá que Esteban ya no podía ver, pero que yo describía para él, sentí una paz que no había experimentado en años. «Fue hermoso, ¿verdad?», comentó mi hijo mientras caminábamos despacio, su bastón marcando el camino delante de nosotros. «Más que hermoso», respondí, entrelazando mi brazo con el suyo. «Fue el comienzo de algo importante». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El grupo Luz Interior creció de 5 a 12, luego a 20 miembros. El Salón Amarillo se quedó pequeño y el centro comunitario nos ofreció un espacio más amplio. Comenzamos a organizar actividades especiales. Un taller de movilidad con bastón, una sesión sobre tecnologías de lectura para personas con baja visión, una clase de cocina adaptada. Esteban se convirtió en el alma del grupo. Su experiencia personal combinada con una capacidad natural para conectar con las personas lo convertían en el líder perfecto. Pero el verdadero milagro ocurrió en nuestro hogar. El apartamento que Esteban había llamado Pistola, aquel primer día, se transformó gradualmente en un espacio no solo habitable, sino especialmente adaptado para él. Marcamos los bordes de los escalones con cinta fluorescente para aprovechar su visión residual. Etiquetamos alimentos y medicinas con sistema braille, que ambos estábamos aprendiendo. Instalamos iluminación específica que minimizaba el deslumbramiento, pero maximizaba la visibilidad para sus ojos sensibles. Cada pequeño cambio, cada adaptación, era un acto de amor y también de aceptación. No estábamos esperando un milagro médico, estábamos construyendo una nueva normalidad, un nuevo camino para avanzar juntos. Un jueves por la tarde, casi 4 meses después de aquella primera reunión, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. «¿Señora Graciela Fuentes?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo», respondí intrigada. «Le habla Carmela Rojas, la exesposa de Esteban», dijo, su voz titubeante como si no estuviera segura de cómo presentarse. Sentí que mi corazón se aceleraba. En estos meses, Esteban había intentado varias veces contactar a Carmela para hablar sobre los niños, sobre la posibilidad de que visitaran Bogotá, pero ella había sido evasiva, poniendo excusas, aplazando decisiones. «Carmela», respondí manteniendo mi voz neutral, «¿en qué puedo ayudarte?». Hubo un breve silencio en la línea, como si estuviera reuniendo coraje. «Estoy llamando porque Daniela encontró un artículo sobre Esteban en internet».
sobre ese grupo que han formado para personas con problemas visuales. Me sorprendí. Recientemente, un pequeño periódico local había publicado un artículo sobre luz interior, destacando la labor de Esteban. Incluía una fotografía de él con algunos miembros del grupo, su bastón blanco visible, sus ojos mirando ligeramente desenfocados hacia la cámara. Nunca imaginé que llegaría hasta Santiago, hasta los ojos de mi nieta. Daniela está muy confundida, continuó Carmela. Quiere saber por qué su padre usa bastón. ¿Por qué nunca le dijimos que estaba perdiendo la vista? Está furiosa conmigo por ocultárselo. Detecté culpabilidad en su voz, quizás incluso vergüenza, pero también genuina preocupación. Los niños tienen derecho a saber, respondí suavemente sin acusación, especialmente considerando que la enfermedad podría ser hereditaria. Lo sé, admitió Carmela, su voz quebrándose ligeramente. Fue un error ocultárselo. Pensé que los estaba protegiendo, pero ahora Daniela siente que la hemos engañado. Y tiene razón. Se produjo otro silencio, y entonces Carmela dijo algo que jamás esperé escuchar. Estamos considerando venir a Bogotá. Daniela insiste en ver a su padre, en entender lo que está pasando, y creo que Matías también necesita saberlo, aunque es más joven. Mi corazón dio un vuelco. Mis nietos, aquí, en Bogotá, conocerlos finalmente, abrazarlos, escuchar sus voces no a través de una pantalla, sino directamente. Serían muy bienvenidos, logré decir, la emoción casi ahogando mis palabras. Tenemos espacio suficiente, podríamos... No, interrumpió Carmela rápidamente. Nos quedaríamos en un hotel. Esto es complicado para todos. Necesitamos espacio, tiempo para procesar. Pero sí me gustaría que los niños te conocieran, Graciela. Daniela siempre ha tenido curiosidad sobre su abuela bogotana. Cuando colgué, me quedé sentada largo rato, procesando la conversación. Como le diría a Esteban, había anhelado tanto este momento, la oportunidad de reconectarse con sus hijos, de explicarles personalmente su condición. Pero también temía su reacción, temía que la emoción fuera demasiado intensa, que se crearan expectativas imposibles de cumplir. Decidí esperar a que regresara del centro comunitario, donde estaba dirigiendo un taller sobre tecnologías asistivas. Preparé su cena favorita, sancocho con arroz, y puse la mesa con especial cuidado. Pequeños rituales para calmar mi propia ansiedad mientras esperaba. Cuando Esteban llegó, lo supe inmediatamente. Algo había cambiado en él. Entró con una energía diferente, una mezcla de excitación y nerviosismo que no le había visto en meses. «Mamá, no vas a creer lo que pasó», dijo, apenas cerrando la puerta tras él. Carmela llamó al centro. Habló con Lucrecia. Van a venir a Bogotá la próxima semana. Daniela, Matías, los tres, quieren conocer luz interior, quieren entender mi enfermedad. Me quedé sin palabras. Carmela había actuado más rápido de lo que imaginé, contactando directamente al centro comunitario después de hablar conmigo. También me llamó. Confesé finalmente. Esta tarde. Quería advertirme, supongo, prepararnos para su visita. Esteban dejó su bastón en el perchero junto a la puerta y se acercó a mí, sus movimientos más seguros ahora en el espacio que había aprendido a navegar sin visión. «Tengo miedo, mamá», admitió, su voz bajando a un susurro. «¿Y si no me reconocen? Si me ven como un extraño, un hombre enfermo que abandonó a su familia». Han pasado casi 10 meses desde la última vez que los vi. Lo abracé entonces, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Este hombre fuerte, que había enfrentado la pérdida de su visión, su carrera, su matrimonio, que había construido algo nuevo de las cenizas de su vida anterior, ahora temblaba ante la perspectiva de enfrentarse a sus propios hijos. «Te reconocerán», le aseguré acariciando su cabello como cuando era niño. «No por tus ojos, sino por tu corazón, por tu voz, por tu risa, por las 1000 pequeñas cosas que hacen que un padre sea irreemplazable en la vida de sus hijos». La semana siguiente pasó en un suspiro y a la vez pareció eterna. Preparamos el apartamento, no para impresionar con lujos que no teníamos, sino para hacerlo acogedor, seguro. Esteban estaba especialmente nervioso sobre cómo los niños reaccionarían ante las adaptaciones para su discapacidad visual, las etiquetas en braille, las guías táctiles en las paredes, su software de lectura de pantalla que hablaba en voz alta. «No quiero que me tengan lástima»,
confesó una noche, mientras revisábamos por enésima vez los planes para su visita. Quiero que vean que sigo siendo yo, su padre, aunque mis ojos ya no funcionen como antes. Verán eso y mucho más, le aseguré. Verán a un hombre valiente que ha transformado su pérdida en un don para otros. Un hombre que ha construido algo significativo cuando hubiera sido más fácil rendirse. El día de su llegada, me desperté al amanecer, aunque habíamos acordado encontrarnos en el centro comunitario a las 11 de la mañana. Carmela había insistido en un terreno neutral para el primer encuentro, y Esteban había sugerido el espacio donde dirigía luz interior, queriendo que sus hijos entendieran esta nueva faceta de su vida. Vamos a llegar temprano, anuncié, mientras desayunábamos. Quiero que tengas tiempo de calmarte antes de que lleguen. Esteban asintió, agradecido. Su nerviosismo era palpable, manifestándose en pequeños gestos. El tamborileo constante de sus dedos sobre la mesa, la forma en que se pasaba repetidamente la mano por el cabello, ahora con algunas hebras plateadas que no tenía cuando llegó a mi puerta hace 6 meses. El centro estaba tranquilo esa mañana de sábado. Lucrecia nos recibió con abrazos cálidos y nos condujo al salón, donde ahora se reunía luz interior, un espacio luminoso, pero con cortinas ajustables para controlar la entrada de luz según las necesidades de los participantes. Habíamos preparado una pequeña exposición, fotografías de las actividades del grupo, testimonios escritos por los miembros, información sobre enfermedades visuales adaptada para distintos niveles de comprensión, incluyendo material específico para adolescentes. A las 11 en punto, escuchamos voces en el pasillo. Esteban se puso rígido, sus manos aferrándose al bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Le toqué suavemente el hombro, un gesto silencioso de apoyo. La puerta se abrió. Carmela entró primero, más delgada de lo que recordaba de las pocas videollamadas en que la había visto, su rostro tenso con una mezcla de emociones contradictorias. Tras ella, una joven alta, de cabello oscuro y ojos verdes como los de su padre, Daniela, mi nieta, ya no la niña de las fotografías, sino una joven mujer en el umbral de la adultez. Y finalmente Matías, un niño de 12 años con el mismo perfil que Esteban tenía a su edad, observándolo todo con una mezcla de curiosidad y cautela. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, Daniela dio un paso adelante. «¿Papá?», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Esteban se volvió hacia el sonido, sus ojos buscando pero sin encontrar realmente el rostro de su hija. «Daniela», respondió, extendiendo una mano hacia ella. «Mi niña». Y entonces sucedió lo inesperado. Daniela corrió hacia él, atravesando la distancia que los separaba, y se arrojó en sus brazos. Esteban la atrapó, dejando caer su bastón, abrazándola como si temiera que fuera a desvanecerse. «¿Por qué no me dijiste?», sollozó ella contra su pecho. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?». «Tenía miedo», confesó Esteban, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Miedo de tu rechazo, de tu lástima, miedo de perder el último fragmento de dignidad que me quedaba ante tus ojos». Matías se acercó más despacio, observando la escena con la precaución propia de su edad. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña, pero clara. «¿Todavía puedes ver algo, papá?». Esteban se separó ligeramente de Daniela, extendiendo un brazo hacia su hijo. «Ven aquí», le pidió suavemente. «Déjame verte lo mejor que pueda». Matías se acercó, permitiendo que su padre tocara su rostro, trazando con los dedos sus facciones como si quisiera memorizar cada detalle por el tacto. «Puedo ver formas, colores difusos», explicó Esteban. «Puedo ver que has crecido, que ya no eres el niño pequeño que recordaba. Pero no puedo ver los detalles de tu rostro, los pequeños cambios. Por eso te toco así, para conocerte de nuevo». Han pasado ya 3 años desde aquel día en que mi hijo Esteban regresó a mi vida, llamando a mi hogar una pistola. 3 años de transformación, de reconstrucción, de redescubrimiento. Lo que comenzó como el momento más doloroso de nuestra relación, se convirtió en el inicio de un camino que ninguno de los dos habríamos imaginado. Hoy, sentada en la sala de nuestro nuevo apartamento, más amplio, totalmente adaptado para la discapacidad visual de Esteban, miro hacia atrás y apenas reconozco nuestras vidas anteriores. Mi hijo está ahora completamente ciego.
tal como los médicos pronosticaron. La oscuridad que tanto temía finalmente llegó, pero no lo encontró solo ni desprevenido. Luz Interior se ha convertido en mucho más que un pequeño grupo de apoyo. Es ahora una fundación registrada oficialmente, con sede propia cerca del centro comunitario donde comenzó todo. Atiende a más de 60 personas con diferentes tipos de discapacidad visual en Bogotá y ha inspirado grupos similares en 3 otras ciudades de Colombia. Esteban es su director, un trabajo que realiza con una pasión y dedicación que nunca mostró en sus años de ejecutivo corporativo. Yo coordino el programa educativo, aplicando 4 décadas de experiencia como maestra para desarrollar materiales adaptados a diferentes necesidades. ¿Y mis nietos? Daniela tiene ahora 19 años y estudia psicología en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Sí, se mudó desde Santiago para estar cerca de su padre y para especializarse eventualmente en acompañamiento a personas con discapacidad. Matías, con 15 años, vive aún con su madre en Chile, pero pasa todos sus periodos vacacionales con nosotros. Ha desarrollado un talento increíble para la descripción verbal, narrando detalladamente a su padre paisajes, personas, situaciones, convirtiéndose en sus ojos cuando están juntos. El diagnóstico genético que tanto temíamos trajo buenas noticias. Ni Daniela ni Matías heredaron la mutación que causa la retinitis pigmentaria. Esteban lloró de alivio cuando recibimos los resultados, quizás más intensamente que cuando perdió completamente su visión. Pueden mirar hacia el futuro sin esta sombra, me dijo esa noche. Carmela también ha cambiado. El divorcio sigue siendo un hecho y ha rehecho su vida con otra pareja en Santiago, pero la relación con Esteban ha evolucionado hacia un respeto mutuo que parecía imposible 3 años atrás. El dolor y el resentimiento han dado paso a una comprensión compartida de que ambos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían en ese momento. Nunca olvidaré el día en que Esteban guió por primera vez una sesión completa de Luz Interior sin mi ayuda. Estaba aterrado, inseguro de poder manejar solo al grupo, de responder adecuadamente a todas las preguntas. Lo observé desde un rincón del salón, lista para intervenir si era necesario, pero nunca lo fue. Con su bastón blanco, moviéndose con confianza por el espacio que había aprendido a conocer por otros sentidos, mi hijo irradiaba una autoridad tranquila, una sabiduría nacida no de libros, sino de experiencia vivida. No puedo prometerles que será fácil, le dijo al grupo ese día. Perder la vista es perder una forma de conectar con el mundo. Es doloroso, es injusto, es aterrador, pero les prometo esto, no es el fin de la vida, no es el fin de la alegría, del propósito, de la dignidad. Es el comienzo de una forma diferente de existir, de percibir, de contribuir. Mientras lo escuchaba, pensé en aquel hombre quebrado que llamó a mi puerta 3 años atrás, el hombre que veía en su condición solo pérdida, solo oscuridad. Ahora hablaba de ella con una serenidad que asombraba, como si hubiera descubierto un secreto profundo a través de su sufrimiento. Y quizás lo hizo, quizás todos lo hicimos. Esta historia que les he compartido no es solo sobre la pérdida de visión, es sobre cómo a veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo invaluable. Es sobre cómo las palabras más duras, qué lugar tan horrible parece una pistola, pueden ser el catalizador de las transformaciones más profundas. Es sobre cómo el dolor, cuando se enfrenta con honestidad y amor, puede convertirse en el cimiento de una vida más auténtica, más plena. Si están viendo este video y se sienten perdidos, quebrados, al final de su camino, permítanme decirles algo que he aprendido con mis 70 años. No es el final, es solo un punto de inflexión, un momento donde todo parece desmoronarse, pero que contiene la semilla de un nuevo comienzo, si somos lo suficientemente valientes para buscarla. Quizás están enfrentando una enfermedad que cambiará sus vidas para siempre. Quizás han perdido a alguien que parecía insustituible. Quizás, como Esteban, han construido su identidad alrededor de algo, un trabajo, un estatus, una capacidad física, que ahora está desapareciendo. Les digo, hay luz más allá de esta oscuridad. Hay propósito más allá de esta pérdida. Hay comunidad esperándoles cuando estén listos para dejar de luchar solos. Ahora quiero preguntarles,
a ustedes que me han acompañado en esta historia. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Han encontrado luz en momentos de profunda oscuridad? ¿Han transformado una pérdida en algo significativo? Cuéntenme en los comentarios. Compartir nuestras historias es una forma de tender la mano a otros que quizás están atravesando su propio valle de sombras ahora mismo. Les pido también, si esta historia les ha tocado el corazón, que apoyen nuestro canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias como esta, relatos reales de vida, superación y esperanza. Cada historia es preparada con dedicación y cuidado, buscando no solo entretener, sino también sanar, conectar, inspirar. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificación de nuestros nuevos videos. Y si les es posible, les pediría considerar apoyarnos con una contribución a través de Gracias. Es una forma de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo historias de calidad diariamente. Su apoyo, grande o pequeño, hace una diferencia enorme para mantener vivo este proyecto que nació de mi propio dolor y que ahora sirve como puente entre tantas experiencias humanas compartidas. Visiten también nuestros otros videos. Tenemos historias sobre reconciliaciones familiares, segundas oportunidades, amores que trascienden obstáculos, pérdidas transformadas en propósito. Historias que, como la mía y la de Esteban, nos recuerdan que la vida raramente sigue el camino que planeamos, pero siempre nos ofrece la oportunidad de crear significado, incluso de nuestras circunstancias más difíciles. Desde Bogotá, Colombia, yo, Graciela Fuentes, les agradezco por escuchar mi historia, por permitirme compartir cómo aquellas duras palabras, qué lugar tan horrible parece una pistola, se convirtieron en el inicio de la etapa más significativa de mi vida. Una etapa donde mi hijo y yo no solo reconstruimos nuestra relación, sino que encontramos un propósito mayor juntos. Recuerden, a veces necesitamos llegar al fondo para encontrar nuestra verdadera fortaleza. A veces necesitamos perder nuestra visión exterior para descubrir nuestra luz interior. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video del canal Abuela Recordó. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, comentar y, si pueden, apoyarnos con su gracias. Cada gesto nos permite seguir compartiendo historias que importan, historias que sanan, historias que recuerdan que nunca estamos realmente solos en nuestros momentos más oscuros.